Muchas gracias y bonito día, amigas, amigos de los medios de comunicación. Quiero compartir con ustedes que el día de hoy estoy mandando una carta, una misiva a la speaker del Congreso de los Estados Unidos de América, Nancy Pelosi. Ya el año pasado, en mi calidad en aquel entonces de presidente del Senado de la República, sostuve algunos intercambios epistolares con Nancy Pelosi, con Henry Cuellar y con otros congresistas norteamericanos en torno a temas diversos y particularmente sobre el tema del Tratado México, Estados Unidos y Canadá. En este caso, estoy enviando una carta a Nancy Pelosi que dice lo siguiente, la leo rápidamente. Honorable Nancy Pelosi, Speaker de la Casa de Representantes del Congreso Americano, Washington, D.C. Honorable Nancy Pelosi, México ha impulsado una histórica reforma laboral en beneficio de los trabajadores mexicanos y sus derechos. Al mismo tiempo, esta reforma busca preservar los nexos económicos entre los países de América del Norte. Recientemente, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en congruencia con ello, inició una política de incremento al salario mínimo de los trabajadores como una medida de generar mayor certidumbre a las familias mexicanas y en coincidencia con nuestros socios comerciales. Desde el Congreso mexicano respaldamos esa política de nuestro presidente y buscamos que el salario mínimo siempre crezca por encima de la inflación. En mi carácter de senador de la República, presenté la iniciativa de reforma para que el incremento del salario mínimo vigente en México nunca se encuentre por debajo de la proyección inflacionaria del año que inicie. Sabemos que en los Estados Unidos el proceso de ratificación del acuerdo comercial entre México, Estados Unidos de América y Canadá ha generado interés en cuanto al tema laboral y salarial. Por eso es importante que se sepa que la agenda legislativa del mundo del trabajo seguirá fortaleciéndose en el Congreso mexicano. Esto también debe reforzar la certidumbre en los acuerdos comerciales entre nuestros países. Les reitero mi interés de continuar nuestro contacto como un espacio para discutir e intercambiar ideas sobre las reformas parlamentarias necesarias en beneficio de ambas naciones. Tenemos la plena confianza en que se resolverá exitosamente los temas cruciales para la ratificación del acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá. Atento a la alta consideración de su investidura, le envío un cordial saludo. Esta es la carta que estoy enviando hoy mismo a Nancy Pelosi, Speaker del Congreso norteamericano, y con ello buscamos ayudar a reforzar el proceso de aprobación del Tratado México-Estados Unidos-Canadá. Como sabemos, el tema laboral es el tema que más inquieta, que más interesa y que más preocupa a los congresistas norteamericanos en el marco de la discusión de la ratificación de este acuerdo. Nos interesa por eso también que se sepa en el Congreso de los Estados Unidos de América que el tema laboral es un tema importante que sigue discutiéndose en el Congreso mexicano, que además de la histórica reforma laboral en materia de justicia, contratos y democracia sindical, hay otros temas laborales que se están discutiendo en el Congreso mexicano. De tal manera que con esto compartimos información, porque como ustedes saben, está todo el tema relacionado con el outsourcing, con el tema de los despidos y también este tema sobre el incremento al salario mínimo por encima de la inflación. Es otro tema legislativo que forma parte de nuestra discusión. Esto debe reforzar la confianza en los congresistas norteamericanos de que hay voluntad, decisión firme en el Congreso mexicano para que mejoren los salarios de los trabajadores mexicanos.
Adelante. Pregunta Félix Muñiz de Noticias 1530. ¿Qué tal, senador? Muy buenos tal? días. Tres cosas. Primero, en el tema. ¿Crees que entonces esté en riesgo de no firmarse el TLC por este asunto de laboral? Y quizás Nancy Pelosi pudiera influir para que en este año se firmara el TEMEC. El otro tema sería que me dieras una opinión acerca de la terna del comisionado de los derechos humanos. Parece que no se ponen de acuerdo, pasa y pasa el tiempo, creo que ya el titular tiene que dejar el lugar y todavía no se ponen de acuerdo. Y finalmente, este asunto que el presidente hoy ha tratado como que hay un problema de que puede haber un golpe de Estado, ¿no hay mucho nerviosismo por parte de la presidencia? Bueno, en primer lugar, sobre el tema del Tratado México-Estados Unidos-Canadá, tenemos confianza en que se firmará este año. Van bien las pláticas, ha crecido el interés no solo de congresistas republicanos, sino también ahora de congresistas demócratas en este tema. Recordemos que fueron los demócratas los que en 1993-94 dijeron que faltaba el tema laboral, entre otros temas, en el Tratado de Libre Comercio. Entonces ahora ha habido mucho interés de los congresistas norteamericanos en este tema. Yo recibí este año a un grupo de congresistas encabezados por Henry Cuellar, interesados en el tema laboral en relación con la negociación del Tratado México-Estados Unidos-Canadá. Y también, por otro lado, sostuve intercambios epistolares tanto con Henry Cuellar como con Nancy Pelosi sobre estos temas y otros correlacionados. Entonces, yo creo que las reformas laborales que se han estado acordando en nuestro país fortalecen la certidumbre para la aprobación del Tratado México-Estados Unidos-Canadá y la política de aumento salarial, de aumento al salario mínimo, así como los efectos positivos que tuvo en el aumento al salario general, fortalecen esta perspectiva. Nos parece importante que en esa discusión que están teniendo, los congresistas americanos sepan que además de lo aprobado en materia laboral, hay otros temas de posible aprobación para fortalecer el mundo del trabajo y los ingresos de los trabajadores en México, lo cual para ellos es importante en la perspectiva de aprobar el Tratado México-Estados Unidos-Canadá. Y antes de pasar al otro tema, ¿qué pasaría si el tratado no se llevara a cabo? ¿Qué pasaría para la economía mexicana? ¿Qué visualizarías? Hay buenas perspectivas. Yo creo que se aprobará. Hay bastante interés de los congresistas norteamericanos en el tema. Incluso han tenido encuentros con funcionarios mexicanos, con el propio presidente de la República. Entonces va caminando bien el tema. Es importante para la economía mexicana, es importante para las empresas mexicanas. Y ahora el otro tema que te pregunté, que me hicieras un comentario acerca de la terna para quienes quieren ocupar la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Bueno, se presentó una terna por parte de la Junta de Coordinación Política, que después fue aprobada no por todos, pero sí por mayoría en las Comisiones Unidas de Justicia y Derechos Humanos. Esta terna se presentó al Pleno junto con un procedimiento en el que se plantearon 3 rondas de votación. Ese fue el procedimiento que se planteó. Se han realizado 2 rondas de votación. Se propuso que la tercera ronda fuera hasta el día de mañana, martes, o sea, de miércoles hasta el martes. Bueno, pues se tendrá que hacer la tercera ronda de votación. Quien ha tenido mayor votación es Rosario Piedra Ibarra, es la que está más cercana a las 2/3 partes, y los votos que obtuvieron en la primera ronda Orozco y en la segunda ronda Beinbert, pues están muy lejos de las 2/3 partes, ni siquiera llegan a la mitad de los votos de senadoras y senadores. Entonces, quien tendría más posibilidad de acercarse a las 2/3 partes es Rosario Piedra Ibarra, pero pues ya mañana lo sabremos. Pero dice Monreal que mañana no lo suben. Pues en cuanto se suba. Bueno, el acuerdo dice que la siguiente sesión, ese es el acuerdo que votó el Pleno. Hasta el momento no se ha modificado.
Y bueno, finalmente, este caso que es, no sé, inédito, que un presidente comente que pues hay riesgo de un golpe de Estado. Nada más sobre lo anterior diría, en todo caso la opinión del grupo parlamentario mayoritario es en el sentido de respaldar a Rosario Piedra Ibarra y rechazar las otras dos propuestas. Es decir, se considera entre legisladoras y legisladores de Morena que la única propuesta que representaría algo nuevo, algo diferente en materia de derechos humanos de esa terna es Rosario Piedra Ibarra. O sea, de los tres propuestos, para la mayoría de Morena, para la mayoría morenista, mejor dicho, solo Rosario Piedra Ibarra representa algo diferente, algo nuevo. En todo caso, vamos a ver, cuando se presente al Pleno y se vote nuevamente la terna, pues veremos si alcanza las 2/3 partes. Quien estaría en mayores condiciones de alcanzarla sería Rosario Piedra Ibarra. Y ya lo veremos. Si sucede otra cosa, pues ya tendría que tomarse otra decisión por las comisiones unidas. Por lo pronto, el siguiente paso que todavía resta, de acuerdo al procedimiento que aprobó el Pleno, es una tercera ronda de votación donde iremos a respaldar nuevamente a Rosario Piedra Ibarra y no respaldaríamos ni a Peinbert ni a Orozco. ¿Y en el otro tema? Por último, el último tema. Creo que es importante siempre defender la democracia. Hay pluralidad en nuestro país, hay libertad de expresión, hay una libertad de expresión inédita en todos los espacios, que no lo veíamos en el pasado, una libertad de expresión que no veíamos en el pasado, incluso hasta opiniones críticas que se han dado entre integrantes del Ejército Mexicano, que hemos escuchado recientemente, de ese nivel, de ese tamaño, de esa amplitud, es la libertad de expresión que se está viviendo en nuestro país. Sin embargo, yo simplemente quiero recordar que por nuestra historia y por nuestras grandes conquistas, nunca debemos olvidar que el poder civil es el que tiene la supremacía. El poder civil es el poder político en México y el ejército está completamente subordinado al poder civil. Eso es una regla fundamental de nuestra democracia y garantía de nuestra libertad. ¿Sería imposible un golpe de Estado? La democracia en México se ha venido consolidando y la participación social también, pero hay principios históricos que son fundamentales y uno de esos principios históricos fundamentales es la subordinación del ejército al poder civil. Eso lo aprendimos desde las épocas de Juárez y lo refrendamos después de la Revolución Mexicana y eso es lo que ha permitido, entre otras cosas, que haya una larga estabilidad institucional en nuestro país. ¿Alguien más, compañeros? No tenemos más preguntas registradas. Muchas gracias, que tengan bonito día. Gracias. Buen provecho.